Bueno, muy buenos días a todos. Es una alegría estar juntos otra vez compartiendo esta mañana, una mañana especial, Domingo de Ramos, en el cual comienza la celebración de la Semana Santa. Y yo tengo aquí mi ramo, que no es muy ortodoxo, es una hojita de cebolla verdeo que extraje de mi maceta, la tenía ahí plantada y no quería dejar de tener mi rama para esta mañana, para celebrar el Domingo de Ramos. Y vamos a comenzar leyendo un texto que recuerda este día tan especial, repitiendo algo que venimos anunciando, que esta semana que comienza vamos a estar emitiendo varios cortitos, varios devocionales, tiempo juntos para poder pensar y repensar lo que significa la Pascua para nosotros. Especialmente el viernes santo, vamos a estar emitiendo un pequeño mensaje que pueda inspirarte qué significa el Viernes Santo. Y el domingo, por supuesto, en el cual celebramos el domingo de resurrección. Vamos a comenzar, el texto es hoy en Marcos capítulo 11 y dice así la historia. Es un poco extenso el texto, voy a tratar de resumirlo, pero son varias historias conectadas todas con este domingo de Ramos. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús ya estaba llegando a Jerusalén, en el cual comenzaba su semana de pasión. La pasión significa la última semana en la vida de Jesús. Y dice que estaba frente al monte de los olivos y Jesús envió a dos de sus discípulos. ¿Para qué los envió? Les dijo, vayan a una aldea que está enfrente y luego que entren en ella encontrarán a un burrito atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere, ¿para qué lo quieren? Ustedes digan, el Señor lo necesita, y que luego se lo devolverá. Fueron y hallaron al burrito atado afuera de la puerta, y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando ese burrito? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el burrito a Jesús, y echaron sobre él sus ropas, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus ropas por el camino, sus mantos, sus capas, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. De ahí el Domingo de Ramos. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Entró Jesús entonces a Jerusalén, fue al templo, vio todo a su alrededor, y como ya era de noche se fue a Betania, que era una aldea cercana, junto con los 12 discípulos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús les dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales, y buscaron forma de matarle, porque le tenían miedo por cuanto hablaba, porque el pueblo admiraba su doctrina. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto fue al día siguiente. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen
si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos los perdone a ustedes. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Tres ideas centrales al pensar en esta historia tan amplia, ¿no? Jesús, en primer lugar, entrando a Jerusalén montado sobre un burrito, al día siguiente ve una higuera y la maldice. Qué milagro tan extraño, un milagro al revés. Aquel que viene a restaurar todas las cosas está condenando a un pobre arbolito a que se seque. Y inmediatamente entra al templo allí, lo limpia, lo purifica, genera un lío bárbaro, esta es la verdad, para después la sorpresa de que la higuera se secó y Jesús declarando la importancia de tener fe en Dios. Tres ideas que quisiera esta mañana rápidamente dejar en tu corazón. Primero, cuando entramos a la Pascua, y quiero que esta semana nos estemos preparando, o este domingo preparando para la Pascua, cuando entramos a la Pascua, tenemos que pensar que la Pascua simboliza o resume toda la intención de Dios a lo largo de la Biblia. Por eso quiero resumirlo en tres palabras sencillas. En primer lugar, la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios. Y lo podemos quizás expresar en esta frase de Jesús o esta frase del texto cuando dice, tu rey viene a ti. La multitud aclamaba, tu rey viene a ti. Si hay algo que la Pascua nos enseña es que Dios ha tomado la iniciativa. Hay un famoso cuento de un autor que se llama Kafka, o se llamó Kafka, donde hay una persona sentada en un lugar esperando toda su vida una oportunidad, una puerta que se le abra. Y al final de su vida descubre que esa puerta delante de la cual él estaba parado, sentado, era una puerta para él. Pero él estaba esperando que alguien la abriera. Y resume un poco la inquietud que hay en el ser humano, esta necesidad profunda de que alguien tome una iniciativa para abrir una puerta para nosotros. Si hay algo que enseña la fe cristiana, es que Dios ha tomado la iniciativa para abrir a nosotros una puerta de salvación. Los detalles de esta historia, qué maravilloso. Jesús les dice, van a encontrar este burrito y alguien les va a preguntar y si les preguntan, díganle. Y Jesús, prefigurando o cumpliendo en cada una de estas etapas de la historia, estos detalles, palabras o profecías que habían sido dadas muchos años antes, hablando de cuán perfecto era el plan de Dios, qué detallado que estaba ese plan maravilloso que Dios tenía y que tiene de salvación. Si hay algo que la Pascua nos enseña es que Dios tiene un plan maravilloso, un plan por el cual ha tomado esa iniciativa y ha enviado a Jesucristo. Jesucristo es nuestra puerta de entrada al Padre. Dice que entraron. Aquel que tenía que entrar a una ciudad en la antigüedad eran los reyes que entraban siempre montados sobre corceles, sobre caballos, entraban con su ejército victorioso y entraban con los vencidos allí en procesión para todo el mundo ver cuán poderoso era ese rey. La expectativa que tenía esa sociedad era de que este Jesús, el rey que vendría, el Mesías que esperaban, que vendría a ser, esperaban un salvador político, él contrariaba todas estas expectativas. Él venía montado sobre un burrito. Y dice el otro texto allí en el Evangelio de Mateo, dice, humilde, montado sobre un burrito, manso. La Pascua nos desafía a pensar que esta iniciativa de Dios está en el lugar menos pensado, en el lugar donde nuestra sociedad no lo espera. Por eso qué bueno que podamos estar en nuestras casas y lejos de toda visión fuera de nuestra situación de retiro, para pensar en que la iniciativa de Dios a veces está en los lugares donde menos lo esperamos. Eso es la Pascua. La Pascua es Dios viniendo a nosotros, quizás
con una humildad tan grande y una insignificancia tan grande a los valores de nuestra sociedad que a veces lo pasamos por alto, pero es tiempo de que nos encontremos con Él. Así que me interesa muchísimo pensar en esa comunidad que estaba leyendo el Evangelio de Marcos, cuando fue escrita el primer Evangelio, uno de los más antiguos, y era una comunidad pequeñita en un imperio que los oprimía, pobres, olvidados, pensando que no tenían el poder de ese emperador que dominaría y que dominaba todo el mundo antiguo. Pero este rey, justamente que venía montado sobre un pollino, sobre un burrito, manifestaba todo el carácter de su misión. Desde la humildad y desde la entrega del poder vendría la victoria. Si este tiempo te ha humillado, quiero decirte, qué bueno, quizás, lo digo con mucho respeto porque sé lo que puede significar el dolor, la reclusión, la soledad, pero es tiempo de encuentro con Dios. La Pascua es el tiempo de mirar la iniciativa de Dios por nosotros. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hay un texto maravilloso en Apocalipsis que dice así, yo estoy a la puerta y llamo. Qué linda metáfora, ¿no? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús vino para estar en el medio de nuestra intimidad, en la realidad más profunda de nuestra realidad familiar o personal. Qué hermosas las palabras de esta multitud que declara en las alturas, Hosana, o sálvanos, es una expresión que habla de esa salvación. Dice, que esa salvación venga de las alturas, venga de afuera. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hace alusión a Jesús como descendiente de David. David hablaría de este rey maravilloso que vendría, que sería justo y que traería un reino poderoso. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Acepta la iniciativa del Señor. Segunda verdad, y rápidamente, ruptura. Ruptura con toda idea de religión humana. Yo te estoy hablando de la Semana Santa y vos me vas a decir, es religión. No, justamente el mensaje de la higuera y del templo, que no tenemos mucho tiempo para ahondar, nos habla de esta ruptura de las ideas que tenemos acerca de la religión. La fe cristiana rompe con esta idea de ritos y rituales, porque Jesús ve una higuera que es símbolo de lo que era el templo o la espiritualidad del pueblo judío en aquella época. Eran mucho ruido y pocas nueces, muchas hojas y nada de frutos. Y es como a veces pensamos nosotros la espiritualidad, o la religión en todo caso, hojas, hojas y poco fruto. Y quizás algunos de nosotros nos hemos alejado por este motivo, justamente porque no vemos frutos, o los frutos son contradictorios. Los frutos de esta religión eran frutos de injusticia y frutos que discriminaban. Cuando Jesús fue al templo, dice que había gente que cambiaba monedas porque venían personas y tenían que sacrificar y traían sus cabritos, sus cosas para sacrificar, pero no los servían porque había una connivencia entre los mercaderes y los sacerdotes y entonces no permitían que entraran, tenían que comprar allí en aquel lugar animales y para poder comprar esos animales a precios exorbitantes tenían que cambiar y pagar el dinero que también entonces al cambio era una opresión económica con símbolo de religión. Jesús ve todo eso. En el texto antes nos dice, él observó todo, volvió a su casa, vio la higuera, pasa por el templo. Jesús revierte toda esa realidad. Vendría a limpiar el templo, haría una ruptura con toda idea que el pueblo tenía acerca de la religiosidad y la forma de llegar a Dios. Porque otra vez, no se trata de llegar a Dios, sino de que Él llegó a nosotros. Y toda esta religión, y toda religión, es opresiva, es discriminadora. Dice que había gente que vendía palomas en aquel lugar. ¿Sabe quién compraba las palomas? Los más pobres. Y venían a aquel lugar.
ya siendo indignos y discriminados, tenían que gastar todo su dinero para pagar unas palomas para poder sacrificar y ser aceptos delante de Dios. Jesús da vuelta a todo, da vuelta las mesas de cambio, no deja entrar a nadie. En ese patio donde estaba, se llamaba el patio de los gentiles, el patio de las naciones. Si uno era extranjero podía entrar hasta ese lugar. Y Jesús dice, esto no es lo que yo vengo a traer. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y mencionaría allí a dos profetas, al profeta Isaías y al profeta Jeremías. Esta ritualidad y esta espiritualidad vacía que terminaba afectando al prójimo debía cambiar. Los sacrificios religiosos dividen, la religión divide, discrimina entre más espirituales y menos espirituales. Pero Jesús dice, ahora todos tenemos acceso a Dios. ¿Sabe lo que vino a hacer Jesús? En el templo había una división entre un lugar y el otro, un lugar que se llamaba el lugar santísimo y el lugar santo. Y había allí una tela muy gruesa que separaba. Al lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote y al lugar santo solamente algunas personas. Dice que cuando Jesús murió en la cruz, dice que esa tela fue dividida de arriba hacia abajo. Esa tela simbolizaba nuestra separación de Dios, esa separación de Dios que nadie podía salvar, solamente Dios mismo. Y Cristo vino a romper esa separación, de tal forma que todos pudiéramos tener acceso a través de su sacrificio, a través de su muerte, venciendo nuestra indiferencia, lo que la Biblia llama pecado. Así que esta Pascua es tiempo de romper nuestras estructuras religiosas y nuestra idea de lo que es la Pascua y aceptar el desafío de esta espiritualidad, de este Jesús que viene a abrirnos un camino nuevo, un camino maravilloso para construir una comunidad. Y esta realidad nos ha pasado tan fuerte que hemos sido bastante nivelados, pero pensá de qué manera impacta la fe cristiana y lo que Cristo vino a hacer para hacer una comunidad en la que no haya discriminados ni discriminadores, opresores y oprimidos, donde haya una tal transformación por esta acción de la Pascua en la cual un cambio profundo ocurra en nuestra sociedad. En tercer lugar, y tengo que terminar, la Pascua es una invitación a confiar en Dios. Si Él toma la iniciativa y Él viene a romper con estos paradigmas, ¿cuál es la respuesta? Pon tu confianza en Dios. Dice que Pedro se sorprendió, la higuera se secó, los versículos 20 en adelante, estamos en la tercera parte de la historia. Se sorprendió y Jesús les tira una frase que es la frase que quiero que tengas en esta Pascua. Tengan fe en Dios. El poder de la fe. Y Jesús dice, si tienes fe en Dios, le vas a decir a un monte que se corra y va a ser traspasado al mar. Y seguramente hablaba de ese monte en el cual estaba el templo. Y a veces huimos a los montes como problemas. Alzaré mis ojos a los montes, los problemas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Ese monte, que es el monte que me impide acercarme a Dios, el monte de la religión, que es el monte más difícil, no es tu enfermedad, no es tu soledad, no es tu problema. El monte más difícil en tu vida es el que te separa de Dios. Y Dios viene a hacer tal y de tal manera las cosas para que tu fe sea levantada y que mires hoy a Jesús y escuches esta voz. Tené confianza en mí. Tengan confianza en Dios. El poder de la fe. Y Jesús dice que el poder de esa fe, de esa confianza en Dios, el instrumento es la oración. Mi casa será llamada casa de oración. Dice Jesús, cuando ores, todo lo que pides, crean y lo recibirán y os vendrá. Y cuando estéis orando, dice después, perdonen. Pero quiero pensar en la oración y en esta osadía de la oración. Jesús dice, sean osados al orar. Claro, en el contexto de toda la Biblia, en el contexto del Padre Nuestro, cuando dice, Padre nuestro que estás santificado sea tu nombre,
hágase, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y después pide el pan nuestro de cada día. Pero pedimos con esta confianza de que Él es nuestro Padre. Pedimos con esta confianza de que su voluntad debe ser hecha, porque es un acto de sumisión. Le pedimos a Él y pedimos osadamente, como Jesús maldijo la higuera, como Jesús entró en ese templo, como Jesús desafió a los discípulos, tengan fe. Oramos a Dios y yo quiero alentarte en esta Pascua para que hagas tu oración a Dios cada mañana, desde mañana temprano, tu oración a Dios y te sorprendas con lo que Él va a hacer en tu vida y en tus circunstancias, porque Él es un Dios de poder. Jesús nos desafía a orar con confianza, creyendo, porque Él es un Dios grande y poderoso, que ha tomado la iniciativa y ha venido a nosotros. Y cuando ores, perdona, porque el rencor y la falta de perdón es el principal obstáculo en la oración. Porque aquel que no puede perdonar no entendió el perdón de Dios. Por eso tienes que volver a la Pascua y piensa en el perdón de Dios hacia tu vida. Porque eso es la Pascua. Dios ha venido a nosotros para mostrarnos su perdón en Cristo Jesús. Cristo paga el precio. Él nos da su perdón. Ese perdón me embarga de tal forma que yo puedo perdonar. Ten fe, ora y perdona. Pon tu confianza en el Señor. Yo quiero alentarte para que tengamos una palabra de oración sencillita al terminar, poniéndonos esta Pascua al hombro y entrar en una semana gloriosa para tu vida y para mi vida. Vamos a orar. Padre nuestro, quiero agradecerte en esta mañana por esta palabra. Quiero pedirte que grabes profundamente en nosotros estos principios de la Pascua, la iniciativa que tú has tomado, la disrupción a toda idea que yo tengo de religión. Tú me haces libre para entender que ese lugar de encuentro es un lugar de diálogo, un lugar de oración. Y es un lugar que no discrimina, es un lugar que abraza y que nos incluye. Señor, en este tiempo, dame fe, dame esa confianza. Dame, Señor, estas señales a través de la oración de que tú eres un Dios poderoso. Ayúdame a perdonar, Señor, así como tú me has perdonado, que yo pueda perdonar a mis deudores. Lo pedimos todos juntos y lo puedes decir en tu casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el viernes otra vez.